Bien, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. En este video tutorial voy a explicar lo que es la programación orientada a objetos como tal. Entonces, rápidamente voy a indicarles qué es lo que voy a hacer en este video. Bueno, aquí se enfoca todos los peritos, todos los temas que bueno, pues consulté y también los voy a poner a prueba en este video. Como vemos, voy a ver todos los conceptos de lo que es las clases, las herencias, los métodos, qué es un evento, qué es el mensaje, cuáles son los atributos, qué es un objeto como tal, cuáles son los componentes de las clases, en qué se reparten, en qué se desfragmentan, cuáles son las herencias, las abstracciones, los encapsulamientos, los tipos de programación, ¿no? El encapsulamiento, el poliformismo como tal. Aquí también interviene un tema que es muy importante, sin dejarlo al lado, la recolección de basura. Este es el tema más importante, quizás digo yo, porque es en el tema en cuanto a la memoria. Para programar cualquier aplicación necesito yo tener alta memoria para poder generar un código sin que se me haga lenta la computadora como tal. Y la oculación, bueno, más que todo voy a indicarle todos estos temas de acuerdo a la consulta. Bien, entonces yo en cuanto tengo este Prezi voy a utilizar el Prezi, no voy a utilizar PowerPoint. Y entonces vamos con esto. Bien, eh, esta es la primera plantilla, se podría decir, ¿no? Aquí está el tema, ¿no? El tema general, podría decirlo, es la programación orientada a objetos. Como tal, también se lo puede resumir, simplificar con POO, que es de igual manera, es lo mismo. Bien, entonces voy a iniciar con el significado de la palabra, que es una programación orientada a objetos. Bien, como se puede visualizar, aquí está detalladamente lo que es. Aquí más bien lo que me informa es que es una especie de programación, es una de tantas que hay, cómo se expresaría las cosas de la vida real. Y bueno, hay finitamente cosas, cualquier cantidad de tipos de programación, pero esta programación orientada a objetos es es la principal, es la base fundamental de un programador que debe de saber eh, al revés y al derecho. Dice: con la programación orientada a objetos tenemos que pensar en las cosas de una manera distinta, totalmente diferente, para escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que veremos rápidamente, y aclarar conceptos y dar una pequeña base. No vamos a darlo todo, vamos a darle una pequeña base sobre este tipo de programación, que es muy fundamental. Acá bien me indica, dice: los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolverían una y otra vez lo mismo, pero eh, este código o este tipo de programación se genera mediante un problema que dice que se puede utilizar y adelantar un trabajo, de manera que consigamos el código que se pueda reutilizar. ¿Qué me refiero a que el código que se pueda reutilizar? Que no solamente va a valer en mi máquina, sino también va a valer en cualquier máquina que tenga como tal su aplicativo, su programa instalado, como es el NetBeans, como es el SQL, si está conectado a una base de datos. Me va a priorizar esta utilización, ¿no?, de que me indica de reutilizar, que no solo va a quedar para mí, sino que para varios programadores, para varios developers, como se nos llama en inglés. Bien, como les decía, aquí está esa imagen donde me indican, ¿no?, todos los conceptos. Y aquí muy importante, aquí está resumido
creo yo el 100%, el 70% de lo que es la consulta. Pero aquí claramente está resumido, ¿no? Voy a explicarle también más adelante detalladamente cómo es esto del cómo funciona cada cuadro, cada perito, cada ítem. Entonces, bien, lo que me indica que la programación orientada a objetos se resuelve en bastantes aspectos, pero en estos 6 que menciono aquí son más importantes, son más valuables. Ya, entonces como primero es la herencia, ¿no es cierto? La herencia, ¿qué me quiere decir la herencia? Me dice que las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí. Bueno, esto más adelante los voy a explicar, ¿verdad? La recolección de basura, el encapsulamiento, la abstracción, los principios de colección, los poliformismos. Bien, entonces aquí en este cuadro sinóptico está detalladamente cuáles son las causas, ¿verdad? Entonces este cuadro estar muy atentos porque al final lo voy a revisar. Entonces voy a ver el concepto de qué es un objeto. Ya, entonces aquí como tal voy a escribir de nuevo qué es un objeto. A ver, qué es un objeto. Ya. ¿Qué es un objeto, verdad? Todos sabemos la manera de programar, pero en síntesis no sabemos el significado de estas palabras. Entonces, ¿qué es un objeto, verdad? Entonces yo más o menos tengo aquí detalladamente todo lo que investigué. Entonces, aquí está. Dice, ¿qué es un objeto? Un objeto es una atracción de un conjunto de cosas del mundo real de tal forma que los elementos del conjunto y las instancias tienen la misma característica. Todas las instancias están sujetas y conforman a la misma regla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mundo real dice que es una abstracción, ¿no? Se puede ver y varias cosas del mundo, ¿verdad? Y todos esos elementos se conjugan en un software, o sea, todas las actividades que hacen, por ejemplo, este avión, ¿qué es lo que hace? Claro, no recibe personas, viaja por el mundo, que se podrá decir, por un cuadro que ya está preestablecido en los viajes, ¿no? Y esto en el mundo real, claro, ¿no? Se puede viajar, pero en síntesis no se puede hacer. Esperen un momento. Como decía, ¿no? Este avión tiene un punto y un de encuentro, se puede decir, donde mediante un software se le puede generar los medios de comunicación, por qué ruta ir y todo eso, ¿no? Si es que hay tormentas, si no hay tormentas, entonces todo ello conjuga en un objeto que se puede preestablecer, ya. Entonces voy a copiar esta imagen y la voy a colocar allá en donde dice, ¿verdad? Ya. Entonces voy a insertar esa imagen como tal. Donde me tiene que es un objeto, ¿verdad? Entonces aquí me tiene explicado detalladamente lo que hay que consultar. Ya, muy bien. Aquí está, ¿verdad? Entonces más allá de lo que significa un objeto, este modelo de programación es lo simplemente y llanamente fácil, que a todo lo que se nos encuentra en el mundo es un objeto. Esa es la idea de la programación. Mi celular es un objeto, mi cabeza es un objeto, la laptop como tal es un objeto. Primero hay que transformarle las cosas en un objeto para poder entender de qué color es,
qué tiene, qué función hace y tantas cosas, ¿no? Ese es el modelo o el objetivo, ¿no? De cambiar todas las cosas a un objeto para así saber qué se hace y cuáles son las funciones. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a qué es una clase. Muy bien. Aquí, como dice, una clase es la representación de un tipo de objeto. Ya, en esta línea significa que vamos a ver las características, ¿no? del objeto. Cuál es su color, qué intervienen en ellos, qué función hacen, ¿no es cierto? Ahí dice, describe las variables, propiedades, procedimientos y eventos de un objeto. Bien, entonces en esa clase, en ese objeto, lo que voy a poner un ejemplo, un marcador. Ya, dice, describe las variables, propiedades y procedimientos y eventos de un objeto. Ya, analógicamente el marcador, ¿qué procedimientos hace? Bueno, la función de marcador es como tal escribir, ¿no es cierto? Escribir en la pizarra. El evento de un objeto, del marcador, como digo, el evento es, se puede acabar la tinta, rellenar, se puede escribir, se puede, ¿qué más hacer? Se puede utilizar como un medio de ayuda, ¿no? Para dar clases. Ya, entonces, eso es a lo que refiere que el significado de una clase. Todo lo que en lo que conjuga de la clase es respecto a un objeto. Como digo, toda cosa en programación es un objeto. A todo lo llamamos objeto. Ya, entonces vamos a escribir en la siguiente línea, en el siguiente cuadrito, que es un objeto. Que es que es una clase, perdón. Aquí voy a poner una tilde. Ya. Y de igual manera voy a insertar la imagen. A ver. Se me perdió. A ver, voy a buscarle clase herencia. A ver, ¿dónde está? Pues a ver, vamos a ver acá, está en esta carpeta, programación orientada a objetos, y aquí debe de estar. Aquí está. Ya. Lo que sí voy a hacer es unirle la clase con el objeto, ¿verdad? Para que quede pues de una manera ordenada. Ya sabemos lo que es un objeto. Voy a dejarlo aquí. Voy a checarle esto, ¿cierto? Voy a ver qué son las clases. Ya. Y aquí otra imagen que es muy importante. La mezcla del objeto y la clase como tal. Muy bien. Vamos a... Ya, como les decía, aquí está que es un objeto y lo que ya sabemos que es una clase también, las cualidades de la clase, ¿no? Y aquí está la mezcla, ¿no?, de clases y objetos. Entonces vamos a revisar lo que más o menos indica esa imagen. Bien,
A ver, dice, después de identificar los requerimientos de una aplicación, debemos identificar las clases y los objetos necesarios para construir la aplicación, así que vamos a ver cuáles son. Ya, entonces, esto es una parte muy importante porque aquí empieza la lógica del negocio. Después de entender el problema del negocio, debemos de vernos, ¿cierto? Debemos de enfocarnos qué es lo que voy a hacer en el aplicativo, cuántas clases voy a tener, a qué voy a representar, cómo voy a describir, qué variables voy a poner, y tanto así no que no acabaría de explicarlos. Entonces vamos a ver lo más complejo, no lo más esencial, se podría decir. Entonces aquí lo que nos indica, ¿no?, esta parte de la aplicación es de lo que debemos de tener muy en claro, este tema de clases y objetos para una aplicación, eh, para construir una aplicación. Entonces dice que aquí la clase, el concepto de la clase, como lo había dicho, dice es una clase es una abstracción de las propiedades y operaciones o acciones que se ejecutan en el mundo real. Ya, dice, en términos coloquiales, en términos particulares se podría decir, la clase es como si fuera una plantilla que sirviera para crear los objetos. Es como Word, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer un escrito, ¿qué es lo que primero hace? Abre Word y lo que encuentres primerito, ¿no? Crear desde cero una plantilla, iniciar con una página en blanco, y eso no es cierto. Nosotros al momento que queremos escribir se nos denota una hoja en blanco. Entonces esa es nuestra clase. Y los objetos son lo que rellenamos con el escrito, con el contenido, el marco teórico, con la hipótesis, la bibliografía de lo que se va a hacer. Entonces eso sería los objetos, ¿no es cierto? Ya, entonces los objetos. Ya, aquí los objetos son las instancias de una clase. Ya, dice que las unidades que existen en el mundo real de cada clase específica, se especifica las cosas del mundo real. Eso es más o menos lo que quiere decir. Dice, una similitud es la siguiente: la clase es como un molde, ¿verdad? Como decía, para escribir se necesita una hoja, es un molde la hoja para hacer tortas, y todas las tortas están hechas con el molde y son objetos. Aquí está bien claro este problema, ¿no? Esta analogía que dice que la clase son los moldes y las tortas hechas con los moldes son los objetos. Lo que lleva adentro, ¿verdad? Lo que lleva adentro son los objetos. Ya. Vamos a ver ahora lo que es, ya no, la clase ya no, ya está explicada. De igual manera programación no. Vamos a ver las propiedades, ¿no es cierto? Las propiedades del objeto, o de la clase podría ser. Sí, las propiedades de las clases. Ya. Vamos a ver las propiedades de las clases. Entonces, a ver, aquí vamos a poner propiedades de la clase. Ya, muy bien. Entonces, dicho esto, voy a insertar de igual manera la imagen que ya está consultada. Solamente me falta explicar. Ya. Algo que me falta y es muy importante son los componentes del objeto. Eso va más adelante de las propiedades. O mejor voy a explicarle eso porque hay que ir en orden. Sí, vamos entonces, no vamos a poner las propiedades de la clase, sino que más bien vamos a poner los componentes de las clases, ¿verdad? Que eso es a lo que venimos. Componentes del objeto.
Esperemos que se cargue. Y muy bien, vamos a ver lo que es un componente del objeto. Esta parte es importantísima también. Entonces, aquí voy a explicar lo que son las clases, el atributo, el método y el mensaje. Entonces, como tal, voy a insertar 4 imágenes que me expliquen ello. Entonces, para la clase, ya. A ver, voy a investigar porque esta parte se me ha olvidado. A ver, dice clases. A ver, clase de un objeto POO, programación orientada a objetos. Ya. Muy bien. Ya. Aquí está explicado. Clase. Ya, muy bien. Entonces, ya. Perdón. Muy bien. Vamos a esperar que se cargue y voy a explicarlo con esta imagen. Ya. Entonces, lo que me dice aquí dice que es una propiedad de un componente de un objeto concreto. ¿A qué me refiero esto? Que si yo tengo un caballo, como está en la imagen, esa va a ser mi clase. O sea, ese va a ser mi hoja en blanco, como se podría decir. Y de ahí lo que simplifica o lo que une al objeto sería si es grande, si es pequeño, si tiene el color amarillo, el color negro. Esos serían los objetos. O sea, le da vida al caballo. Ya, entonces lo importante aquí, la clase, es simplemente el nombre como tal, y los objetos es lo que hace. Ya, entonces voy a colocar acá. Yo creo que está bien ahí. Ya, esto claro no se hace más grande. Ya, vamos a ver lo que es los métodos. Ya, un método en programación orientada a objetos van a enmarcar las funciones que hace, ¿no es cierto? Las funciones que hacen, por ejemplo, pongámosle de ejemplo a este carro, es lo que tiene el objeto y lo que puede hacer como tal. Bien, entonces aquí me explica los atributos, pero eso no quiero los métodos. Ya, ¿qué hace este carro? Bueno, sus atributos, no lo que digo. Los atributos, bueno, son el color rojo, la velocidad que enmarca en el velocímetro, en las ruedas, el motor. Esos son los atributos, ¿verdad? Ya, y los métodos es las funciones que hace como tal.
Entonces, ¿qué función hace el carro? Arranca, frena, dobla, varias cosas, ¿no?, que hace, pero no están marcadas las principales. Bien, espero que me entiendan. Ya, los atributos, ¿no? Como les menciono, los atributos son el color, si es grande, si es chico, todo eso se ve. Ya, pongámosle de ejemplo acá otro. Aquí está. Los atributos como tal. Entonces, el atributo es las propiedades del objeto. ¿Qué tiene? Entonces aquí dice las propiedades del objeto son características intrínsecas. ¿Qué me refiero a esto? Que son únicas. Básicamente son las variables del objeto, solo que técnicamente pasan a llamarse propiedades. Es lo mismo que les estoy explicando. En aquí, ¿qué pasa? Este ogro, el del ogro del lado izquierdo, es verde, ¿no es cierto? Es verde, es pequeño, va a ver su color, vamos a ver la altura también, vamos a ver el género, si es macho o es hembra. Ya, entonces acá de igual manera vamos a ver lo mismo en el objeto, ¿verdad? Vamos a ver el color, la altura, el género. Ya, el color es violeta, la altura es más grande que el izquierdo, el género puede ser masculino, ¿no es cierto? Y infinidades de cosas que se puede ver, ¿no es cierto? Aquí los zapatos son más grandes, bueno, infinidades de cosas que se pueden tomar como ejemplo a un objeto. ¿Ya? En la programación es de igual manera. Todo nos verificamos. Por ejemplo, en el proyecto del triaje. ¿Cuál sería el objeto? Serían nosotros, ¿verdad? Los que van a las consultas. Los enfermos. Si tiene grado, si tiene signos vitales estables. También se puede ver su altura, el peso. ¿Qué más se puede ver? Se puede ver todo lo que es su historia clínica, ¿no es cierto? Se puede ver anteriormente si es que tiene su historia clínica, qué enfermedad padece, cuáles son las alergias. Entonces todo esto tomamos como ejemplo, como atributo, o sea, los procesos, ¿no? Lo que tiene. ¿Ya? Y por último vamos a ver el mensaje. El mensaje, que esto sería muy fácil. Vamos a hacerle grande para poderle entender y lo colocamos en debajo, ¿verdad? Entonces esperamos a que se caiga. ¿Qué son los mensajes en un objeto? Son, aquí como dice en forma de que los objetos interactúan tras la recepción. Esperemos un momento, voy a hacer un cambio aquí. Si me espera un momento, voy a editar esto. Voy a recortar lo que no es, ¿verdad? Entonces ahí voy a recortar forma rectangular, ¿verdad? Esto que no me interesa, guardar. Muy bien. Muy bien, entonces esperemos que se cargue. Ahí está. Entonces, ¿qué dice que son los mensajes en programación orientada a objetos? Me dice que es una forma que interactúa, o sea, que puede transmitir, que puede conversar, puede dialogar. Tras la recepción de un mensaje, el objeto actuará. La acción puede ser el envío de otros mensajes, el cambio de su estado o la ejecución de cualquier otra tarea que se requiera o que se haga el cambio. Bien. Entonces aquí lo que me indica es fácilmente, ¿verdad?, que este paso de mensajes me va a indicar si está correcto la aplicación o si no está. La forma de interactuar varios mensajes, como se dicen, que si esta tarea sirve, entonces que siga. Por ejemplo, en el login del proyecto, que si es el usuario y la contraseña está correcta, entonces que me salte a la otra página, que sería las consultas, o que sería llenar los formularios, ¿no?, para ser atendido. Entonces me envía un mensaje, ¿no?, de alerta, si es que es correcto o no es correcto.
Y claro, no, también me puede enviar mensajes de error, que si yo no escribo correctamente el user y el password, no me va a dejar ingresar en la próxima ventana, ¿verdad? Entonces esto también sería algo importante, ¿no? De tomarle, de resaltarlo también a estos mensajes que se los pueden dar, que nos pueden pasar. Bien, aquí me indica que dice que el objeto de la persona envía el mensaje girar a la izquierda y el objeto allá. Entonces me dice que en esta imagen, ¿verdad? Me dice o me va a transmitir que si yo voy a girar a la izquierda, entonces la persona de atrás también lo va a hacer. Entonces es un mensaje también que se puede dar mediante señas, ¿no? Para entender el concepto de la programación. Muy bien. Ahí está. Vamos a poner una imagen, podría decir ya. Sería precisas grabadas para preciso. Vamos a ver qué hay. Quiero unas flechas, ¿verdad? Para arriba, abajo, izquierda, derecha. Para que se vea vistoso. Entonces acá vamos a poner Shirt Up. Para arriba, ¿verdad? No ingresan. Vamos acá. Aquí está formas. ¿Verdad? Aquí. Fotografías. Puede ser. No. A ver, busquemos en otro lado, pues. Para preciso. Aquí solo hay personas. Dibujada. Bueno, eso como tal lo voy a arreglar. Continuamos con esto de la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces cerremos esto y continuamos con el siguiente tema que estoy también dictando, ¿no? A ver, sería las propiedades de la clase. Vamos a ver las propiedades de la clase. Entonces voy a buscarle también el significado, ¿no? El significado de las propiedades de la clase. Solo que espérenme un momento. ¿Qué quiere esta hombre? Vamos a continuar con lo que es las propiedades de la clase. Bien, entonces aquí vamos a colocar propiedades de la clase. Bien. De igual manera, yo lo hago sintetizar o lo hago lo más esencial, ¿no es cierto? Lo más esencial posible. Ya. Entonces aquí está. Esperemos que se cargue para poder explicarlo. Entonces lo que dice aquí o lo que se refiere a las propiedades de la clase son básicamente 4, ¿verdad? O 5. Dice que son datos específicos de una clase. ¿Esto a qué se refiere? Que son datos específicos que tienen cierto grado de aprendizaje que se puede decir esencial. Ya. Dice lo primero fundamentalmente que es definir por un nombre y con los atributos necesarios que van a poseer, ya sea un sustantivo o ya sea un adjetivo. Ya.
qué sé yo, si el proyecto, voy a tomar como ejemplo, ¿no? Qué sé yo, si el proyecto se llama consultas, atenciones de signos vitales, entonces voy a poner un alias, ¿no es cierto? Un nombre, dice, un sustantivo. Entonces, el que se me viene a la mente, el triaje, totalmente. Ya. Entonces, deben ser únicos, aunque el mismo nombre de un atributo puede estar en unas distintas clases. Ya. Entonces, si yo tengo triaje como proyecto integrador, ya no voy a ponerle como una clase, ya no voy a poner otra vez triaje. Y en un evento voy a llamarle triaje. Entonces sería incorrecto. Lo correcto sería llamarle triaje al lado consultas externas. En un evento podría decir eh, solicitar llamadas. Al lado en otro evento llamarlas. En otro evento se podría hacer los reportes. Bueno, en fin, ¿no? Ya. Dice, define la estructura de una clase y la de sus objetos. Esto es muy importante. Hay que identar a cada clase. ¿Qué significa identar? Ponerlos en orden para que no se nos pierda, se podría decir. Porque en varios casos no, abrimos una llave y cerramos al momento que acabamos de programar, y eso está incorrecto. Sino que al momento de programar es abrir la llave y cerrar como tal la llave. Ya. Acá dice la declaración como públicas, significa que podrá utilizarse en cualquier parte del programa. Muy bien, aquí dice las declaraciones. Entonces yo debo de hacer una declaración, de qué es lo que estoy haciendo o cuál variable voy a utilizar durante todo mi proceso de, qué sé yo, de hacer reportes. Entonces, para hacer reportes, entonces debo asignar una variable que me indique, digamos, una así, rep. Entonces, a esa rep debo de yo ocupar para cada evento. Entonces, debo de universalizarle a esa variable para ocuparle en los demás eventos. Ya. Acá me dice acceder a un atributo, hay que indicarle el nombre del objeto al que pertenece. Ya, muy fácil. Aquí me indica que si yo tengo un atributo de tipo string y abajo necesito hacer una operación, entonces debo de utilizar ese mismo objeto o esa misma variable para la dicha aplicación o para la dicha línea de código. Se puede utilizar. Ya. Entonces, más o menos estas son las propiedades que te da la clase. Ya son datos específicos como lo indican aquí, donde me indican que si voy a poner una variable debo de ocupar en las demás líneas de código, que debo de estar estructurado, identado, debe de abrir y cerrar unas llaves, debo de poner un nombre a esa variable, un sustantivo por lo general, ya, y bastantes, ¿no? Sin infinidades de propiedades que puede tener una clase. Muy bien, vamos a pasar al tema de vamos a pasar al tema de, ya vamos a ver las propiedades, pero de los eventos como tal, creo que son, ya, déjenme buscarle más o menos estas cosas que tengo que investigar y que tengo que también indicarles a ustedes. Ya, entonces deber 24 voy a abrir. Entonces ya está explicado lo que es programación orientada a objetos. También tengo lo que son los objetos, las clases, cuáles son los componentes del objeto, las características y las propiedades de programación orientada a objetos, que ya está. Y ya, como le decía, ¿no? Vamos a ver las características de la programación orientada a objetos. Las características son fundamentales en este tipo de programación. ¿Por qué? Porque nos enseñan a encapsular, nos enseñan a dar una herencia, nos enseñan esta palabra del poliformismo. ¿Qué es el poliformismo, no?
También nos enseñan acá, como podemos ver en la imagen, la abstracción. También le voy a explicar un poco de qué es la abstracción y la oculación. Bien, nosotros estamos inmersos, ¿no es cierto? Inmersos a la programación, a la tecnología y todo esto. Entonces voy a explicar lo que es el encapsulamiento, poliformismo, oculación, abstracción, también lo que es la herencia y también un poco de lo que es esta nueva teoría, que es la del, déjenme buscarla, que recientemente la descargué de aquí de Google. Entonces es esto del, déjenme buscarla, aquí está. Entonces en esta imagen está lo que voy a explicar. Dice la abstracción, el encapsulamiento, el principio de oculación, como lo digo, la herencia y la recolección de basura. Que como anteriormente dije, la recolección de basura es un tema muy importante y es una característica que no todos los programas tienen en este tipo de programación, y el poliformismo como tal. Muy bien, entonces que ahora sí, como digo, yo voy explicando y voy escribiendo a la vez. Ya, entonces como último tema se podría decir van las características de, voy a poner POP, ya, para esa programación orientada a objetos. Ya, muy bien, aquí vamos a insertar imagen, características, aquí están. Ya, aquí vamos a hacerle grande, porque en cada cuadrito, como lo digo, voy a explicarlo, ¿verdad? Ya, entonces continuamos con esto. Vamos a hablar sobre la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Dice, denotar, o sea, ver las características esenciales de un objeto. Esta abstracción es la más importante porque dice que denotar las características esenciales, ojo, esenciales de un objeto. Entonces, ¿qué tiene por dentro? ¿Qué tiene por fuera? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las funciones? Entonces, eso ya como tal debe de estar claramente ya debe de estar claramente ya en la cabeza todo lo que debe de hacer. Dice dónde se capturan sus comportamientos. Sus comportamientos se refieren a sus funciones, las que hacen. Ya, por ejemplo, un objeto, aquí está, trabaja, se comunica, informa, cambia su estado. Esas son las funciones que hace y sus comportamientos de los cuales hablo. Muy bien, acá también tengo otra definición de la abstracción, que es el, acá está, por dónde está, ¿qué es? Aquí está. ¿Qué es la abstracción? Aquí claramente lo que dice, ¿no? Denotar características de un objeto que distinguen al otro. Entonces, como podemos ver a la imagen, ¿qué puedo ver en esta imagen? Que yo puedo, aquí como están dos personas viendo en el mismo gato. Y como dice la abstracción, no, la misma persona no puede ver lo mismo que ve la otra. ¿Sí me explico, no? Más o menos lo que quiero llegar es que no todos tenemos el mismo pensamiento de las gentes, de las personas. No todos escribimos lo mismo que pensamos. A eso es lo que me refiero. Entonces, la primera señora va a ver que es gordito, que es peludo, que come sus galletas, ¿verdad? Y además va a ver esto de lo que es en cuanto al esqueleto, a sus propiedades del esqueleto, ¿verdad? Entonces, estas dos personas ven diferentemente el mundo del gato, se podría decir. Entonces, a eso más o menos es la abstracción, ¿ya? Entonces vamos a colocar a la siguiente imagen, que es de la definición, ¿verdad? De esta abstracción. Entonces, aquí voy a hacer muy pequeño. Primero
Voy a ver si es que lo coloco aquí, si es que vale colocarlo. Sí, perfecto. Ya, entonces a esto lo voy a agrandar, no tanto. Bueno, para explicar, sí. Bueno, me quedo ahí. Ya, ahí estamos. Ya, ahí estamos. Ya, continuamos con el otro. Entonces vamos a ver lo que es la clase, ¿verdad? Lo que es esto del encapsulamiento. Vamos a ver qué significa encapsulamiento en programación orientada a objetos. Muy bien, aquí dice proceso de compactar y ocultar los elementos de una abstracción incluyendo su estructura y comportamiento. Como digo, no, vamos a poner al mismo ejemplo del mismo gato. Entonces, dice el proceso de incluir, de ver y de ocultar los elementos de la abstracción. ¿A qué se refiere esto? A que sabemos todas las propiedades del gato, ¿verdad? Y lo vamos a guardar como una caja fuerte. Todas sus propiedades que tiene el gato, les vamos a guardar y vamos a guardarlos para posteriormente utilizarlos. Entonces eso es lo que hace el encapsulamiento. Lo compacta, lo guarda, lo oculta en un evento y será próximo para utilizarlo. A eso es lo que lo utiliza el encapsulamiento. También podemos ver otra definición, ¿no? Dice, es la propiedad que tienen los objetos de contener tantos datos como métodos, lo que lo indico. Lo llena, ¿no?, de información, lo transmite ahí y lo guarda. Y dice que más adelante se puede manipular o cambiar los datos, ¿verdad? Sí, se puede hacer esto. Dice, consiste en separar los aspectos externos de un objeto que pueden ser accedidos desde otros objetos, de los detalles internos de implementación del mismo. Entonces, en estas dos líneas me dice que puedo yo guardar en, ¿qué será?, en dos clases bastante información, varia información, y que a la vez cuando yo necesite puedo también alojarla, ¿verdad? Alojarla a la conexión, que sé yo, la conexión de un paquete de la base de datos. Algún momento quiero conectarme a la base de datos, entonces como yo ya tengo creada mi evento, mi clase de solamente la conexión, le puedo llamar. Entonces a eso es lo que se refiere el encapsulamiento. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a insertar dicha imagen que le digo, sería encapsulamiento. En este voy a poner los dos porque estos dos colocan muy bien la definición de lo que quiero llegar. Entonces vamos a ponerlos acá. Vamos a hacer de tal manera que se vean pequeñitos. Les informo que el internet también ayuda bastante, porque si no tuviese un internet bueno, estas imágenes no se cargarían tan pronto como lo pueden ver. Ya, aquí estamos. Ya, vamos a ver ya está la abstracción. Vamos a ver lo que dice acá este mapa conceptual. Entonces, lo que dice este mapa conceptual dice, reunir a todos los elementos de una misma entidad y nivel de abstracción. Entonces, como digo, ¿no?, lo genera, lo guarda por pasos, ¿verdad? Ahí mismo lo indica, que reúne todos los elementos en una sola clase y permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. ¿Qué significa la cohesión? Que permite subir la potencialidad del aplicativo como tal. Nos permite que, como digo, ¿no?, si se puede conectar a la base de datos en este momento, yo cojo mi instancio, pruebo mi conexión, claro, antes de ello, y alojo todos los datos que yo quiero, ¿verdad? Cojo de poco a poco. Cojo acá, le llamo a la siguiente ventana, también lo puedo cambiar de color a la otra ventana con varios métodos, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿no?, coger varios métodos y seguir uniendo. Es como
un juego del qué sé yo, de armar piezas, donde los métodos son esas piezas, ¿verdad? Y el aplicativo al proyecto como tal es ya la resolución, ¿verdad? Lo terminado. Entonces nosotros, para poder armar ese rompecabezas, debemos de ir uniendo piezas por piezas, ¿verdad? Y cuando sea totalmente ya logrado, entonces ya va a ver el resultado de la imagen, ¿no es cierto? Entonces es de igual manera. Acá vamos haciendo piezas por piezas. Primero las conexiones, después las interfaces, luego la lógica del negocio, luego los acabados, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el encapsulamiento, ir de poco a poco, de paso en paso, construyendo el aplicativo que es necesario, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver los principios de oculación. ¿Qué son los principios de oculación? Ciertamente este es lo más importante de las características, ¿no es cierto? Entonces dice aislar cada objeto del exterior para proteger sus elementos interior. Ya, entonces, aislar, ¿qué es? Dejarle estancado algo, ¿no es cierto? Dejarlo trabado, dice. Entonces, deja trabado cada elemento del exterior para proteger sus elementos de interior, impidiendo que los objetos modifiquen a otros. Ya, entonces, esto lo que me refiere es a que tiene un nivel de seguridad altísimo, ¿no es cierto? Que si es que, por ejemplo, en esto de las interfaces, ¿verdad? Eh, si la interfaz tiene un color rojo, tiene un color verde, cuando le ejecutes ya no se va a poder cambiar de color. ¿Por qué? Porque eso ya impide, ¿no es cierto? Eso ya nosotros lo ejecutamos, lo compilamos, y si la ventana es verde, pues se va a asomar la ventana de color verde. Claro que al momento de cambiar el color, el background, lo podemos cambiar de color, pero eso ya es manualmente. A lo que me refiero es a lo que estos objetos impiden esta creación de si es que yo compilo se me va a cambiar de color. No, este principio de oculación me impide hacer modificaciones al momento que yo ya lo compilo. Vamos a ver lo que tengo yo de la oculación. Ya, dice, aquí está la oculación de información. Ya, como digo, no, son de privadas, impiden la generación de otro nuevo código. Son de protected, dice de accesibilidad al paquete y las subclases, más no de modificación, solo te puede acceder. Ya aquí me dice de tipo public, que son accesibles por todas las clases, y el paquete no, claro, como tal son accesibles por las clases del paquete, no accesible a los clientes del paquete. Ya, entonces a lo que me refiero es a lo que dije, ¿no? Que me va a impedir generar otro código al momento que yo ya compilo. Esa es una característica muy esencial, digo, en un aplicativo. Bien, vamos a generarle la imagen, no como tal, para colocarlo ahí. Entonces sería ¿cuál sería? Pues, a ver, ya este es oculación. ¿Ya? A continuación vamos a ver lo que es la herencia, ¿no es cierto? La herencia. Vamos a hacerle, yo creo que algo pequeño. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la herencia. A ver, lo que es la herencia me dice aquí. La herencia se da cuando los objetos heredan propiedades y comportamientos de las clases a las que pertenecen, facilitando el encapsulamiento y el poliformismo. Entonces, a lo que se refiere a esta herencia es que van de la mano, ¿no es cierto? Van de la mano del encapsulamiento y poliformismo, que se puede unir. Que esta herencia, si bien es cierto, si yo tengo, por ejemplo, en un diagrama de datos, ¿verdad? Que si yo tengo alumno en la tabla curso, también puedo heredar ese alumno
de la tabla, qué sé yo, de la tabla registros de los estudiantes. También puedo heredar. Entonces, más o menos a lo que me refiero es a esto, ¿verdad? Herencia. Aquí está. Dice, la idea de la herencia es permitir la creación de nuevas clases basadas en clases existentes, como lo explico. Cuando heredamos de una clase existente, reusamos o heredamos métodos, campos y agregamos nuevos campos y métodos para cumplir la situación nueva. Aquí, como digo, esta figura va a herenciar, ¿no es cierto? Va a tener una herencia de, qué sé yo, el círculo es una figura, sí. El rectángulo es una figura, sí. El triángulo también es otra figura. Entonces, todo lo que enmarca estas figuras serán rectángulo redondo, ¿verdad? Son rectángulos redondos. Entonces van de la mano, ¿verdad? Que si esto está ya explicado, entonces yo puedo crear otro campo y otro método para cumplir la nueva satisfacción, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero es que pongo el ejemplo del padre hijo de heredero. Entonces, el papá deja una fuerte cantidad de herencia, ¿verdad? Para su hijo primogénito. Entonces, su hijo, ¿qué es lo que hace? Dice, ah, chévere, entonces yo voy a ocupar toda la herencia al 100%, pero también debo de darme cuenta que debo agregar nuevos campos. Y los nuevos campos, ¿cuáles son? Son los hijos de los hijos. A lo que me refiero es que el nieto del papá, que el nieto o sea, del papá, también debe tener una herencia, debe tener una ganancia como tal. Y esto también no va a afectar en nada, ¿verdad? Porque la herencia va a seguir hasta la primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta y las generaciones que vengan. Entonces esta herencia van a ser secuencialmente, no pasos, procedimientos. Entonces a eso es lo que se refiere en tema de programación. En cuanto al tema de programación, ya en el NetBeans, me dice que si yo tengo una clase llamada carro y otra clase llamada automóvil viejo y otra clase que sea automóvil nuevo, entonces el carro puede heredar a las dos demás clases, ¿verdad? También puede hacer lo mismo, pueden tener esa satisfacción de ocupar cualquier carro, en ya sea viejo o nuevo. Entonces tiene la facilidad de poder no compartir, de tener la herencia. Entonces a eso más o menos es el concepto de la herencia. Ya, ok. Entonces la herencia, vamos a de igual manera a insertar la imagen que es herencia. Ahí está. Vamos a ver lo que es el poliformismo, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el poliformismo y el recolector de basura. No tan claro que es importante, pero más no, que el poliformismo es más que ello. Entonces, acá dice que una cualidad del poliformismo es que son referencias y las colecciones de objetos que pueden encontrar y contener objetos de diferentes tipos, permitiendo comportamientos diferentes. Poliformismo, ¿a qué me refiero? A que hace varias acciones, a que si bien es cierto que este está encargado de generar varias códigos, está encargado de compartir diferentes objetos, ¿verdad? Es el encargado, no es el encargado de hacer todos esos eventos. Acá se podría decir otra explicación, ya. Entonces dice, poliformismo quiere decir muchas formas, como le digo, ¿no? Es multiútil, ya. En programación orientada a objetos llamamos poliformismos a la posibilidad que tienen los métodos de mantener una respuesta unificada, manteniendo la misma semántica, o sea, el mismo fin,
aunque la implementación puede ser distinta, a través del establecimiento de la jerarquía de clases. La jerarquía de clases es las herencias, como digo, padre, hijo, nieto, hijos de sus hijos, y así continuamente. Ya, dice, aquí está. Aquí como pueden ver, ¿verdad? Dice, tengo 5 tablas. Generador listado impresa, generador listado monitor, generador listado archivo y generador listado mail. Entonces, el generador listado del cliente puede no compartir, no tiene la posibilidad de tener varios métodos, pero tiene una misma semántica, ¿no es cierto? Que se puede compartir a través de la jerarquía de clases. ¿A qué me refiero esto? A que si el generador del listado del cliente es la tabla principal, entonces los demás pueden, ¿verdad? Pueden conllevar o pueden ser una clave primaria para ese listado del cliente. Hijoletas. Ay, pueden, ¿no es cierto? No, lo que claramente aquí es en el poliformismo, no en el poliformismo. Aquí dice, quiere decir muchas formas, puede hacer varias cosas a la vez. Y dice acá, llamamos poliformismos a la posibilidad que tienen los métodos de mantener una respuesta unificada, solo una, manteniendo la misma semántica, aunque la implementación puede ser distinta, a través del establecimiento de la jerarquía de clases, que es la herencia. Como digo, ¿no? En estas tablas la principal es generar listado clientes. Entonces, el listado impreso debe tener un cliente, por lo tanto puede heredar. El listado de monitor puede ser un cliente, por lo tanto de igual manera puede heredar al cliente. El listado de archivos también tienen los nombres de los clientes, por lo tanto puede heredar. Y el listado del mail, un mail tiene un cliente, entonces también puede heredar la del cliente. Y así no, se podrían hacer varias analogías. Eso en cuanto al poliformismo. Como lo había explicado, ¿no? Acá como lo había explicado, ¿no? Aquí en esta herencia, ¿no? Esta herencia es eso, ¿verdad? Que puede ir conjunto al poliformismo. Que si la herencia, qué sé yo, de un padre, voy a poner una analogía del padre, ¿verdad? El padre como tal tiene la herencia de su padre, ¿verdad? No, el hijo tiene la herencia de su padre. Por lo tanto, el nieto va a tener la herencia de su hijo, ¿verdad? El nieto va a tener la herencia de su hijo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero. Son ciclos, ¿no es cierto? Son ciclos que se pueden heredar. Y aquí dice que permite la creación de nuevas clases basadas en clases existentes. O sea que el vecino no va a poder heredar la fortuna del hijo del padre, ¿verdad? Entonces, eso es más en cuanto a la herencia, rápidamente. Ya. Entonces, el encapsulamiento, bueno, lo que indicamos que anteriormente, que es el proceso de compartir y ocular elementos de nuestra opción al cliente. Esto también va acompañado de la mano del poliformismo. Esto también conlleva a lo mismo. Muy bien. Ya. Ahorita vamos a ver lo que, bueno, el poliformismo ya vimos. Y como último tema tenemos lo que es el recolector de como último tema tenemos el recolector de basura. Ya. Entonces lo que me indica el recolector de basura es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ponerle el concepto rápidamente. Aquí está.
Ya, aquí lo que nos explica la recolección de basura dice que es la técnica por la cual el ambiente de objetos se encarga de destruir automáticamente y por tanto designar de la memoria los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ello. Entonces esto lo que me implica es que dice que eh, este recolector de basura es como un tipo caché, ¿no es cierto?, en esta aplicación, que si es que ya me indica que no tengo memoria o está volviéndose lento el aplicativo como tal, eh, esta me va a generar un espacio, un momento de memoria, ¿verdad? Y lo que se ve realmente enfocado es en la rapidez del aplicativo como tal, que si está lenta, claramente no va a funcionar con esa rectitud, ¿verdad? Entonces eso es lo que se refiere a la recolección de basura. Y eso en cuanto a todo el tema de exposición, ¿verdad? De la programación orientada a objetos. Aquí me indica que realmente es magnífico este tipo de programación porque con esto como se puede, ¿no? Este es el último paso de la programación y con esto ya se podría salir a generar, ¿no?, fuentes de empleo, también a poder entender el mensaje de la programación orientada a objetos, que muy en día o hoy en día se utiliza bastante esta pedagogía. Entonces, eso en cuanto a toda nuestra exposición. Rápidamente voy a hacer un recorderis, ¿no? Un recorderis de todo lo que hablé. Entonces, bien, vamos a eso. Entonces, la programación orientada a objetos dice que la herencia, esta clase se aísla, no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, ¿verdad? La herencia de esto se relaciona, nunca olvidarse de ello. La recolección de basura, como digo, queda un espacio en la memoria para poder ser utilizada y aumentada. El encapsulamiento significa reunir a todos los elementos que se puedan considerar a partir de una misma identidad, ¿verdad? El comportamiento, ¿qué se podría decir? La abstracción denota las características esenciales de un objeto, ¿verdad? Se puede ver de diferente manera el proyecto. El principio de oculación, que como había explicado, dice cada objeto está aislado, no se puede mover, no se puede modificar nada, pero se puede interactuar con los demás objetos de la clase. El poliformismo puede hacer varias acciones a la vez, asociando a objetos distintos. Pueden compartir el mismo nombre, pero a la vez llamarlos por un nombre que sea utilizado en el comportamiento correspondiente al objeto. Muy bien. Y yo creo que eso en cuanto a todas las características que son necesarias para poder ser un programador netamente bueno, se podría decir. Eso en cuanto al tema de la exposición. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.